Siempre creí que el Día de las Madres era el momento más sagrado del año. Ese instante en que un hijo mira a su madre con gratitud por cada noche sin dormir, cada plato caliente, cada consejo dado en silencio. Pero aquel 10 de mayo, mi hijo millonario intentó internarme contra mi voluntad. Sin aviso, sin cariño, sin respeto. Como si yo fuera un estorbo. Y si tú crees que esta historia termina con mi humillación, prepárate. Porque lo que hice después, nadie jamás lo hubiera imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro total, y dolerá a quien piense que una madre es desechable. Pero antes, cuéntame algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y aprovecha para suscribirte al canal si quieres escuchar más historias reales como esta. Mi nombre es Carmen Santillán, tengo 72 años, y durante toda mi vida fui madre a tiempo completo, costurera del barrio y el corazón del hogar donde mi hijo creció con amor y dignidad. Pero aquel Día de las Madres, mi corazón fue roto por quien más amé. Y tal vez, solo tal vez, ese fue el inicio de mi libertad. Nunca pensé que un almuerzo pudiera doler tanto. Me desperté temprano ese Día de las Madres porque Julián me había llamado la noche anterior. Me dijo que tenía una sorpresa para mí, algo especial, que me vistiera bonita. Yo no necesitaba más. Me puse el vestido floral que guardo para ocasiones que realmente importan, el que me cosí yo misma cuando cumplí 65, con un escote discreto y botones nacarados. Me recogí el cabello, me puse mi perfume de siempre y agarré el bolso de cuero que Julián me trajo de su primer viaje a Madrid. Cuando llegué a la casa, lo primero que sentí fue un vacío. La puerta se abrió sola, con el sonido elegante de un sistema automático. Adentro no había música, ni olor a comida, ni flores. Solo una sala enorme, impecable, con muebles tan blancos que daban miedo. En medio del silencio apareció una mujer vestida de blanco, con una sonrisa de esas que no te llegan a los ojos. Pensé que era una empleada nueva, una enfermera tal vez. No dije nada, solo avancé, buscando con la mirada a mi hijo. Él bajó por la escalera como si fuera el dueño de un hotel boutique. Reloj de oro, camisa impecable, el celular en una mano. Me abrazó con una rapidez que no reconocí y me dijo que me sentara, que tenía algo importante que hablar. Su esposa ni siquiera bajó. Me ofrecieron agua en una copa de cristal, y entonces lo supe, no había comida. No había celebración. Había un plan. Julián tomó un sobre de un cajón y me lo entregó con las manos temblando. Pensé que era un regalo, una tarjeta. Pero era un contrato. Una autorización para ingresarme a una residencia. Él le llamó Centro de Bienestar, como si cambiarle el nombre lo hiciera menos cruel. Me explicó que era un lugar elegante, con jardines y actividades, que ahí estaría mejor. Me habló de seguridad, de comodidad, de atención médica privada. Lo dijo con un tono tan técnico que me sentí como un trámite, no como su madre. No le grité. Solo lo miré a los ojos. ¿Así me pagas todo lo que hice por ti? Le dije, sin levantar la voz. Mamá, es por tu bien, me respondió, sin sostenerme la mirada. No soy un mueble viejo que estorba en tu casa. En ese momento apareció la mujer de blanco otra vez. Me pidió mi bolso con voz suave, como si yo fuera una paciente confundida. Le dije que no. Me lo arrancó de las manos con una dulzura entrenada. Y en ese gesto, entendí todo. Ya habían decidido por mí. Mi hijo, el mismo que lloraba en mis brazos cuando tenía fiebre, ahora firmaba papeles como si yo fuera una carga. Me quedé sentada. Sentí las piernas flaquear. No sabía si levantarme o suplicar. El silencio entre nosotros se volvió espeso, pesado. Vi en sus ojos algo peor que el desprecio. Vi vergüenza. Yo no cabía más en su mundo de reuniones, de clubs privados, de cenas con empresarios que usan nombres dobles y relojes que cuestan lo que yo ahorré en años. Yo era la mancha en su mantel de lino blanco. La mujer me tomó del brazo. Julián me dio un beso en la frente, como quien cierra un trato. Caminé hasta la puerta como pude. El chofer ya estaba esperando. Me abrió la puerta del auto negro como quien cumple una orden. Detrás de mí, la casa se cerró con un pitido suave. No había aplausos, ni rosas, ni fotos para recordar.
solo la sensación de haber sido borrada de la historia de mi propia familia. Me senté no en el asiento, sino en la tristeza. Y mientras el auto arrancaba, sostuve el bolso con tanta fuerza que los nudillos me dolieron. Pensé en todo lo que callé durante años, en cada vez que me humillé en silencio para no incomodar. Pero esa tarde entendí que el amor, cuando se vuelve unilateral, se convierte en obediencia. Y yo ya no estaba dispuesta a obedecer más. Cuando entré al auto, lo primero que hice fue buscar mis llaves. No estaban. Tampoco mi cartera. Rebusqué en el forro del bolso, en los bolsillos interiores, hasta que entendí que alguien las había sacado. Me erguí, toqué la ventana y el chofer apenas desvió la mirada. Tenía ese gesto de quien ya está acostumbrado a no responder. No íbamos a ningún restaurante. El camino era largo, directo hacia las afueras de la ciudad, donde viven los que no tienen visitas, donde todo está limpio, ordenado y sin memoria. El edificio parecía un hotel boutique desde fuera. Fachada blanca, vidrios polarizados, flores en la entrada. Me recibieron con guantes y sonrisas, como si fuera una huésped distinguida. Pero no era una invitación. Era un encierro con envoltorio elegante. Me ofrecieron té de lavanda, me preguntaron por mis alergias y me mostraron la habitación con vista al jardín. Tenía muebles de madera clara, una televisión incrustada en la pared y un botón rojo al lado de la cama. Me sonrió una mujer joven, vestida como en un spa de lujo. Le dije que solo estaba de paso, que mi hijo se había equivocado. Me escuchó con esa paciencia plástica que tienen los que ya saben que no vas a salir de ahí. Quise llamar a Teresa, mi amiga de toda la vida, pero mi celular también había desaparecido. Entonces pregunté por Julián. Me dijeron que había firmado todos los documentos y que estaría de viaje los próximos días. Quise gritar. No lo hice. Me senté en la cama, respiré hondo y tragué mi dignidad como si fuera agua sucia. En la cena me sirvieron salmón con puré de batata, en una vajilla de porcelana fina. Todo tenía aroma a desinfección. A mí me sabía a traición. Una señora al lado mío hablaba sola, otra dormía con la boca abierta. Al fondo, un televisor mostraba una telenovela sin sonido. Yo, en medio de aquello, me preguntaba cómo llegamos a eso. Cómo un hijo te puede quitar hasta el derecho de decidir dónde dormir. Recordé cuando firmamos juntos nuestra cuenta conjunta en el banco. Confié tanto en él. Esa noche, me revisaron la bolsa antes de dormir. Dicen que es protocolo. Me pidieron que entregara los objetos de valor para resguardarlos en recepción. Mi anillo de matrimonio, las perlas de mi madre, mi reloj de pulsera. Las vi desaparecer en una cajita transparente, como si fueran pruebas en un juicio. Me llevaron a mi habitación y cerraron la puerta con un clique seco. Era una suite, sí. Mas me sentí dentro de una jaula silenciosa, decorada con buen gusto. A las 3 de la madrugada me levanté. No podía dormir. Fui al baño, me miré al espejo y me desconocí. Mis ojos se veían pequeños, apagados. Me toqué el cuello, los hombros, los brazos, como para comprobar que todavía era yo. Volví a la cama y me tapé la cara con la almohada. Quise llorar, pero no salió nada. A veces, el cuerpo ya se acostumbró tanto a la humillación, que ni lágrimas le quedan. Me pregunté si alguien en ese lugar alguna vez había logrado salir por voluntad propia. Por la mañana, intenté hablar con la directora del centro. Me recibió en una oficina con muebles minimalistas y aroma a café caro. Le expliqué que había sido ingresada contra mi voluntad. Me dijo que legalmente no podía hacer nada, que todo estaba en orden, que mi hijo había hecho una transferencia importante para cubrir varios meses de estadía. Usó palabras como protocolo, normativa, bienestar. Ninguna de esas palabras era sinónimo de respeto. Volví a mi habitación. Me senté en la cama y me puse a contar los botones de mi vestido floral. Uno por uno. Como si cada botón fuera una versión de mí que se fue apagando. La madre que lo amamantó. La mujer que lo llevó a sus primeros trabajos. La costurera que no dormía por remendarle sus camisas. La señora que hoy, a sus 72 años, ya no tiene llaves. Ni de su casa. Ni de su vida. Me despertó el sonido de una bandeja. Eran las 7 en punto.
Una mujer con cofia blanca me dejó el desayuno sobre una mesa pequeña con ruedas. Jugo de naranja recién exprimido, pan integral, queso sin sal y una nota impresa con la fecha y una frase motivacional. No saludó, no preguntó si dormí bien. Solo entró, dejó todo y salió. Sentí que estaba en una rutina ajena. Una en la que mi nombre no importaba. Solo era otra cama ocupada. Otro cuerpo frágil que había que controlar con delicadeza. Salí del cuarto después de ducharme. Llevaba una bata de algodón con el logo bordado del centro y pantuflas nuevas que me apretaban un poco. En los pasillos, todo estaba en silencio. Algunos caminaban lento, arrastrando los pies, otros simplemente miraban por la ventana como si esperaran algo que ya no llega. Me senté en una banca cerca del jardín interior. Ahí fue donde la vi, una mujer de cabello blanco, sentada en un rincón, abrazando su propio bolso. Lloraba en silencio. Me acerqué despacio. Le pregunté si se sentía mal. No respondió. Solo murmuró, con voz ronca, que su hija había prometido venir. Que no llegaba desde hacía 3 meses. Que cuando llamó a reclamar, le cancelaron el teléfono del cuarto. Me lo dijo sin mirarme, como si ya supiera que nadie la escuchaba. La abracé. Y por dentro, una parte de mí se rompió. No por ella. Por mí. Porque empecé a sentir que ese también podía ser mi futuro. Una vida larga que termina en una sala elegante llena de ausencias. Nos llevaron a una charla obligatoria. Un psicólogo joven, con camisa de diseñador, nos habló sobre transitar esta nueva etapa con gratitud. Mientras él hablaba, yo contaba las grietas invisibles del piso. Cuando terminó, nos ofrecieron un taller de cerámica. Nadie se apuntó. Regresé a mi habitación y me acosté sin decir palabra. En la repisa había un catálogo de actividades. Yoga suave. Pintura guiada. Juegos de memoria. Todo diseñado para hacernos sentir activas, mientras el mundo afuera se olvidaba de que seguimos vivas. En la segunda noche, pedí permiso para hacer una llamada. Me dijeron que mi hijo había solicitado restringir mis contactos hasta nuevo aviso. Pregunté si podía escribir una carta. Me ofrecieron papel con membrete y un bolígrafo de tinta azul. Escribí a Teresa. Le conté que estaba bien, que no se preocupara. Mentí. Sabía que no la enviarían, pero necesitaba escribir. Necesitaba recordarme que aún tenía a alguien allá afuera. Alguien que si recordaba mi voz sin programarla en una agenda. En la cafetería, conocí a otra mujer. Se llamaba Rosario. Tenía 79 años y una memoria nítida. Me contó que antes de llegar ahí, vivía con su hijo y su nuera. Me dijo que un día simplemente le dijeron que iban de viaje. La trajeron aquí y nunca regresaron. Ahora recibe dinero mensual para gastos, y una enfermera le lee cartas impresas sin firma. Rosario no llora. Habla despacio. Como si cada palabra fuera un acto de resistencia. Como si seguir hablando la mantuviera con vida. Ese mismo día, empecé a caminar sola por los pasillos. Observaba los cuadros con paisajes genéricos, las plantas perfectamente regadas, los sillones sin uso. Todo estaba impecable. Pero nada tenía alma. Recordé mi casa. Las cortinas que yo misma cosí. Los frascos de vidrio donde guardaba arroz, frijol, café. Los marcos con fotos de Julián, niño, adolescente, joven. ¿Dónde habían quedado esas fotos? ¿Las guardó? ¿Las tiró? ¿Se acordará de mi voz al despertar? En la noche, intenté dormir temprano. Pero en mi cabeza se repetía la imagen de mi bolso siendo arrancado, de mi hijo bajando las escaleras sin mirarme, de esa mujer que abrazaba su bolso como si ahí estuviera su historia entera. No quise seguir pensando. Pero no pude evitarlo. Pensé que tal vez algún día Julián también envejecería. ¿Quién lo abrazaría a él cuando ya no tenga poder, ni cuentas, ni tarjetas de crédito? Me tapé hasta la cabeza. Cerré los ojos y recé bajito. No por mí. Por todas. Por Rosario. Por la mujer de la esquina. Por las que no tienen a quien escribir. Por las que esperan una visita que no llega. Y en ese rezo, supe que algo tenía que cambiar.
que no podía quedarme ahí sentada esperando a que alguien me devolviera la dignidad. Porque la dignidad no se ruega, se levanta. 3 días después, Julián vino a verme. No lo anunciaron. Entró sin avisar, con esa forma suya de creerse bienvenido en todos los espacios. Vestía un saco azul oscuro, con una camisa que olía a perfume costoso. Llevaba su celular en la mano como si no pudiera respirar sin él. Me sonrió apenas, como si estuviera saludando a alguien que no ve hace semanas, no a su madre. Yo estaba sentada junto a la ventana, mirando cómo una enfermera podaba unas flores con una tijera pequeña. No me levanté. Se sentó frente a mí y me preguntó cómo me sentía. Le dije que bien. Mentí otra vez. Él comenzó a justificarse. Que estaba saturado, que el trabajo lo sobrepasaba, que su esposa no podía con todo. Hablaba como si esto fuera una junta de negocios. Yo solo lo escuchaba. Hasta que no pude más. Le pregunté si tenía vergüenza de mí. Guardó silencio. Esa pausa fue la confesión. Bajó la mirada. Ni siquiera intentó negarlo. No lo soportó. ¿Te da pena tu madre costurera? ¿Te molesta que mis manos no combinen con tu club privado? No es eso, mamá, solo quiero que estés bien. Entonces empieza por respetarme. Me ofreció traerme ropa, revistas, incluso una televisión para el cuarto. Le agradecí con frialdad. Todo sonaba a compensación. A culpa envuelta en gestos cómodos. Le dije que lo único que quería era irme. Me respondió que no era posible, que la médica había recomendado supervisión continua. Lo dijo con esa voz plana, como si él ya no tomara decisiones, como si se hubiera lavado las manos. Pero yo se le era mi hijo. Y lo que vi fue miedo. Miedo a enfrentar lo que los otros pudieran pensar de tener a su madre vieja y terca en su casa de revista. Antes de irse, me pidió que no hiciera escándalo, que pensara en lo que era mejor para todos. Me dio un beso en la mejilla y salió con paso firme. Yo me quedé sentada, sintiendo como ese beso me ardía más que cualquier grito. Era un beso que decía cállate. Un beso que intentaba encerrar mi historia en una habitación cómoda, silenciosa y lejana. Volví a mirar por la ventana. La enfermera seguía podando. Esa imagen se me quedó grabada. Cortar lo que crece, para que no moleste. Después de su visita, noté que algunas cosas cambiaron. Me ofrecieron un menú especial, vinieron a limpiar mi cuarto 2 veces al día y me dejaron salir al jardín sin acompañamiento. Sabía que era por él, para que al menos pudiera decir que me cuidaban con lujo. Pero no era cuidado. Era imagen. Lo entendí cuando vi que a Rosario no le ofrecieron nada nuevo. Ni té, ni postre extra, ni jardín. El cariño no puede alquilarse. Y eso, Julián aún no lo entendía. En las noches, empecé a escribir en servilletas lo que no podía decir en voz alta. No quería olvidar lo que sentía. Porque el dolor, cuando no se escribe, se adormece y vuelve peor. Escribía sobre mi casa, sobre los olores de mi cocina, sobre las manos de mi madre. Pensé en mi nieta, la hija de Julián. ¿Le contarán de mí? ¿Dirán que su abuela vive lejos? ¿O le dirán que ya no está? La invisibilidad es una muerte lenta. Y en este lugar nadie te entierra, pero todos dejan de verte. Me hice amiga de una enfermera joven, Alma. No hablaba mucho, pero tenía esa mirada que escucha. Un día, mientras me tomaba la presión, le pregunté si tenía mamá. Asintió. Le dije que abrazara fuerte a su madre esa noche, que nunca diera por hecho que estará ahí siempre. Me miró a los ojos. Se le humedecieron. No dijo nada más. Pero algo cambió en su gesto después de eso. Y ahí, por primera vez, sentí una pequeña grieta en la pared que me rodeaba. Tal vez no tenía poder. Ni voz en reuniones. Ni firma en cuentas. Ni acceso a mi propia cuenta conjunta. Pero me quedaba algo, mi historia. Y las historias, cuando se dicen en voz baja, siguen siendo verdades. Incluso aunque nadie quiera escucharlas. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que sobrabas en la vida de alguien que tú misma ayudaste a levantar? Cuéntamelo abajo.
Te leo con el corazón abierto. Los días empezaron a volverse iguales. Mismo desayuno, mismos pasillos, mismos rostros con la mirada vacía. Me levantaba, caminaba hasta la sala común, fingía leer un libro, regresaba a mi cuarto. A veces me sentaba frente a la ventana solo para contar los autos que pasaban a lo lejos. No sabía si era martes o viernes. Solo sabía que nadie me llamaba. Nadie preguntaba por mí. A veces pensaba, si desaparezco de este cuarto, ¿alguien notará mi ausencia? Fue en una de esas mañanas lentas cuando noté que Alma, la enfermera joven, tenía una cicatriz en la muñeca. Era fina, vieja, pero ahí estaba. Se la vi cuando me alcanzó una taza de té. Le pregunté qué era. Ella dudó. Y luego me dijo, una historia larga, señora. No insistí. Pero desde ese momento, nuestras conversaciones empezaron a ser menos automáticas. Me hablaba de su pueblo, de su mamá enferma, de lo caro que es viajar. Yo escuchaba en silencio. No era solo su historia. Era la mía también, pero contada desde otro lugar. Una tarde, mientras me ayudaba a ordenar unos libros, le pregunté si podía hacerme un favor. No uno médico, uno humano. Me miró seria. Le dije que necesitaba enviar una carta. Me dijo que estaba prohibido. Le respondí que también estaba prohibido robarle a alguien la posibilidad de decidir por su vida. Me la aceptó en silencio. Nunca supe si la envió. Pero supe que ya no era invisible para ella. Algo en su forma de verme había cambiado. Como si ahora me viera de verdad. Fue Rosario quien me dio la idea. Me contó que una paciente había escapado hace años por una salida de emergencia que usaban los proveedores. Me mostró el mapa del ala vieja del edificio. Yo no sabía si era cierto. Pero aferrarse a una posibilidad, aunque fuera mínima, te cambia el ritmo del corazón. Empecé a observar horarios. Cambios de turno. Rutas de limpieza. Fingía estar dormida mientras contaba pasos en el pasillo. Cada dato era una semilla de esperanza. Una noche, Alma me dejó una pequeña linterna en el cajón del buró. No dijo nada. Solo la dejó ahí, junto a una servilleta doblada. Cuando la abrí, leí, viernes. Medianoche. Ala este. Sentí una mezcla de miedo y alivio. Esa noche no dormí. Pensé en Julián. En lo que diría si supiera que planeaba escapar. Tal vez le parecería una locura. Tal vez le daría igual. Lo que no sabía era que una madre con miedo no es peligrosa. Pero una madre con dignidad, sí. No empaqué nada. Solo guardé mi peine, una foto pequeña de Julián cuando tenía 5 años y el vestido floral que aún estaba doblado en el fondo del cajón. Me lo puse con manos temblorosas. Ya no era tan brillante como antes. Tenía olor a encierro. Pero me lo puse igual. Porque ese vestido me recordaba quién era. Me lo hice yo. Nadie me lo compró. Era mío. Como mi historia. Como mi decisión de irme. Cuando el reloj marcó las 11:50, salí sin hacer ruido. El pasillo estaba en penumbra. Caminé despacio, con el corazón latiendo en el cuello. Llegué al ala este. Alma estaba ahí, fingiendo revisar una bandeja. No me miró. Solo dejó una puerta entreabierta y se alejó. Crucé esa puerta con una rapidez que no sabía que tenía. El aire afuera era frío, pero se sentía como una caricia después de tantos días de encierro perfumado. Caminé por un jardín lateral. Vi un letrero que decía zona de mantenimiento. Seguí por ahí. La tierra estaba húmeda, el pasto alto. No parecía parte del lugar de lujo que vendían en sus folletos. Pero era una salida. Y eso era todo lo que necesitaba. Llegué a la reja trasera. No tenía candado. Solo una tranca oxidada. La empujé. Y cuando escuché el chirrido de la puerta abriéndose, supe que algo dentro de mí también se abría. No sabía a dónde iría. No sabía si me buscarían. No sabía si me creerían. Pero en ese instante, con el vestido floreado mojado de rocío y el bolso colgado al hombro, sentí que por fin volvía a ser Carmen. No la paciente. No la madre difícil. No la señora que estorba.
Carmen. Y eso era más que suficiente para seguir caminando. Caminé sin mirar atrás. El aire fresco de la madrugada me golpeaba el rostro, y cada paso que daba se sentía como un acto de desobediencia sagrada. No tenía rumbo. Solo la certeza de que no podía quedarme un día más en ese lugar. El vestido floral me rozaba las piernas con cada movimiento. En mi bolso llevaba lo mínimo: la foto de Julián, mi peine de madera y un billete de 100 que había logrado esconder en el forro, como un acto de rebeldía silenciosa. No era mucho, pero era mío. Como mis pasos. Como mi decisión de irme. Después de caminar casi una hora, llegué a una carretera. El cielo comenzaba a aclararse, y el sonido de los primeros autos me dio una sensación extraña de normalidad. Paré a un taxi viejo que pasaba. El conductor, un hombre de unos 60 años, me miró de arriba abajo y no dijo nada. Solo me abrió la puerta. Subí sin explicaciones. Le di una dirección antigua: la casa de Teresa. No estaba segura si seguía viviendo ahí, pero no tenía otra opción. Miré por la ventana durante todo el camino. No quería hablar. No quería pensar. Las calles fueron cambiando. Pasamos de zonas residenciales a colonias más vivas, con puestos de tamales y tienditas de barrio que ya abrían sus cortinas. El contraste era brutal. Del spa de lujo a la banqueta rota. De las flores artificiales al olor a pan recién horneado. Y sin embargo, era ahí donde me sentía más segura. Más vista. Más parte de algo. Cuando llegamos, el taxista me cobró exacto. Ni una palabra de más. Saqué el billete del forro y se lo entregué con manos temblorosas. Asintió y se fue. Sin preguntas. Sin lástima. Toqué el timbre de la casa de Teresa 3 veces. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Pensé que no estaba. Pensé que ya no me recordaría. Pensé tantas cosas en esos segundos que sentí que envejecí 2 años más. Pero entonces la puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Teresa. Con sus canas alborotadas, su bata de algodón y ese gesto de quien no necesita explicaciones. Me miró como solo las amigas viejas saben mirar. Me abrazó sin pedir permiso. Y en ese abrazo me sostuve entera. Lloré. No con ruido. No con gritos. Lloré como lloran las mujeres que han callado mucho. Me soltó el bolso, me tomó de la mano y me llevó directo a su sala. Me dio una cobija, me preparó un café de olla y me dijo que no dijera nada todavía. Que descansara. Que ahí estaba a salvo. Me acurruqué en su sofá con cojines tejidos, rodeada de fotos familiares, manteles bordados y el olor de la cocina con vida. No necesitaba mármol ni luces automáticas. Solo necesitaba eso, alguien que me recibiera sin preguntar. Dormí por horas. Cuando desperté, la casa estaba en silencio. Teresa estaba en la cocina, friendo algo en aceite. Me senté a su lado y por fin le conté todo. Cada parte. No me interrumpió. No me juzgó. Solo me escuchó. Y cuando terminé, me dijo: no estás loca. Te rompieron el alma, y ahora la estás pegando como puedes. Esa frase me tocó en lo más hondo. Porque sí. Yo no estaba enferma. Estaba rota. Pero no irreparable. Pasé la noche ahí. Teresa me prestó una bata suya y me dejó dormir en su cama. Ella se quedó en un colchón en la sala. Me sentí culpable. Me sentí cuidada. Me sentí humana otra vez. Miré mi bolso al lado de la cama. Ya no era solo una cosa. Era mi memoria. Mi resistencia. Mi forma de decir: aquí estoy, todavía. Y decidí no volver a encerrarme nunca más. A la mañana siguiente, Teresa me propuso algo que nunca imaginé: contar mi historia. Hay otras mujeres como tú, Carmen. Y necesitan saber que no están solas. Dudé. Me dio miedo. ¿Quién iba a creerme? ¿Quién escucharía a una vieja abandonada con un vestido floreado y un bolso raído? Pero cuando me miré al espejo y vi mis ojos firmes, supe que tenía que hacerlo. No por mí. Por todas. Y así, con el cabello recogido, un poco de rubor en las mejillas y la dignidad bien puesta,
Salí con Teresa rumbo a una pequeña radio comunitaria donde trabajaba su sobrina. Iba a hablar. Iba a decirlo todo. Porque la historia de una madre no se encierra en un contrato. Se cuenta. Se grita. Y, sobre todo, se recuerda. El edificio era pequeño, con una fachada humilde pintada de blanco. En la puerta decía Radio Vecina 93.5 FM. Subimos por una escalerita estrecha que crujía con cada paso. Me temblaban las piernas, no por miedo a caer, sino por miedo a hablar. ¿Y si me quebraba? ¿Y si no encontraba las palabras? ¿Y si nadie escuchaba? Pero Teresa me tomó del brazo, como cuando íbamos juntas al mercado hace décadas. Me dijo al oído, dilo como si lo dijeras solo para ti. Eso me sostuvo. La sobrina de Teresa, una joven de voz dulce y ojos despiertos, me explicó cómo funcionaba el programa. Me ofreció té, ajustó el micrófono y me dejó sola en la cabina. Frente a mí, una luz roja se encendió. Y de pronto, todo lo que callé empezó a brotar. No con ira. Con verdad. Conté que era madre. Que fui costurera. Que crié sola a mi hijo. Que había días en que me dolían más las manos que los pies, pero igual cocinaba, igual bordaba, igual lo esperaba despierta. Hablé del Día de las Madres. De la casa elegante. Del sobre con mi nombre. De la enfermera de sonrisa vacía. Hablé del perfume caro que ya no me representaba, del cuarto con vista y sin alma. Del silencio que se siente cuando tu hijo ya no te nombra con amor. Y hablé también de Alma. De Rosario. De todas las que están ahí, aún esperando que alguien se acuerde que existen. No lloré. Tampoco grité. Solo hablé como quien por fin vuelve a escuchar su propia voz. Cuando la transmisión terminó, salí de la cabina con la garganta seca y el pecho abierto. La sobrina de Teresa me abrazó fuerte. Me dijo que nunca había escuchado algo así. Que mi historia le recordaba a su abuela. Que muchas mujeres estaban escribiendo al WhatsApp de la estación diciendo que se sentían identificadas. Una dijo que estaba pensando en llamar a su mamá después de meses sin hacerlo. Otra confesó que también había pensado internarla. Sentí una mezcla de dolor y alivio. Había valido la pena. Esa noche, la radio subió el audio a internet. Teresa lo compartió en un grupo de mujeres del barrio. Al día siguiente, sonó el teléfono de la casa. Era una mujer de una fundación para adultos mayores. Me dijo que había escuchado mi testimonio, que querían conocerme, que quizá podría dar una charla en un evento comunitario. No entendí bien. Nunca me imaginé que alguien querría escuchar más. Pero dije que sí. Porque decir que sí también es una forma de seguir viva. Durante los días siguientes, empezaron a llegar cartas. Cartas reales, de papel, escritas con letra temblorosa. Me hablaban de hijas ausentes, de nietos que no contestaban mensajes, de familias que solo llamaban cuando necesitaban algo. Una señora me escribió desde Querétaro: usted dijo lo que muchas llevamos años callando. Guardé esa carta en mi bolso. Era la prueba de que no estaba sola. De que al hablar, había tocado otras memorias que también querían salir del encierro. Me invitaron a más radios, a una entrevista en un canal local. Me pusieron maquillaje, me prestaron un saco color vino y me sentaron frente a una cámara. Me preguntaron cómo me sentía. Respondí lo primero que salió del corazón: visible. Porque eso era. Después de tanto tiempo siendo la sombra de un título, de un apellido, de un hijo brillante, estaba volviendo a ocupar un espacio. Pequeño, pero mío. Y eso, a mi edad, es más lujo que cualquier suite con vista. Empecé a escribir todo lo que recordaba. Las frases que me dolían, los silencios que me marcaron. Cada texto lo leía en voz alta. Teresa me escuchaba desde la cocina. A veces lloraba. A veces reía. Me decía: Carmen, tienes que seguir contando esto. Porque si tú te callas, muchas volverán a quedarse calladas también. Y tenía razón. Ya no hablaba solo por mí. Lo hacía por todas. Por las que siguen en esas habitaciones de paredes beige y pasillos silenciosos. Un día, me llamaron de una organización nacional. Querían que contara mi historia en un foro sobre derechos de los adultos mayores.
Cuando colgué, respiré hondo y cerré los ojos. Pensé en la ventana de aquella habitación, en la voz de Rosario, en el pasillo vacío. Y supe que iba a ir. No por reconocimiento, sino porque cada palabra mía podía ser una grieta en las paredes que nos encierran a tantas. El foro era en la ciudad, en un hotel boutique de esos donde la gente camina despacio, con zapatos que no hacen ruido. Cuando entré, sentí que mis pasos eran demasiado sinceros para ese piso brillante. Me ofrecieron agua con rodajas de pepino y una carpeta con mi nombre en letras doradas. Vi a otras personas con trajes caros, relojes que relucían bajo la luz blanca, sonrisas ensayadas. Yo llevaba mi vestido floral. No uno nuevo, el de siempre. Porque no iba a disfrazarme para ser escuchada. Me llevaron a una sala donde una mujer con voz suave me aplicó maquillaje. Me pidió cerrar los ojos. Mientras lo hacía, recordé cuando yo misma maquillaba a mi madre con los dedos, con un polvo viejo que guardábamos como tesoro. Ella se miraba al espejo y decía: «Ya me veo viva otra vez». Abrí los ojos. Me vi en el espejo de camerino. No me vi joven. Me vi fuerte. El maquillaje no me escondía. Me enmarcaba. Como si mi rostro dijera: «Esta historia ya no se calla». La sala del evento tenía cortinas gruesas, sillas perfectamente alineadas y un podio con micrófono brillante. Me senté en la segunda fila. Mientras hablaban otros ponentes, miraba las lámparas del techo. Pensaba en Rosario, en Alma, en Teresa, en todas las que no estaban ahí. Yo no era la historia más triste, ni la más grave, pero ese día era la que tenía el micrófono. Y eso me dolía y me honraba al mismo tiempo. No estaba ahí por suerte. Estaba por haber dicho basta. Cuando me llamaron al frente, sentí las piernas flojas. Me levanté igual. Caminé despacio, con el bolso colgado al hombro. Subí al escenario. Tomé el micrófono. Respiré. Y empecé. No leí. No memoricé. Hablé. Conté cómo se siente que tu propio hijo te saque de su vida con firma y sello. Cómo es sentarse frente a una enfermera que sabe más de tus decisiones que tú misma. Cómo es sentir que sobras en la historia que tú escribiste con tus propias manos. No mencioné nombres. No hacía falta. Dije lo que nadie quiere admitir, que en este país hay madres que están siendo silenciadas con flores falsas, internadas en clínicas con aroma a eucalipto, despojadas de su autoridad bajo la excusa del cuidado. Y que muchas veces, el lujo no es más que una forma elegante de callar. Hablé también del perdón, pero no como acto automático, sino como decisión lenta, que a veces no llega, porque hay heridas que primero necesitan ser vistas. Cuando terminé, no hubo aplausos inmediatos. Hubo silencio, de ese que incomoda. Y después, un aplauso largo, sincero, diferente. Algunos se me acercaron. Me dijeron que nunca habían escuchado algo así. Una mujer joven lloró. Me abrazó. Me dijo que no hablaba con su madre desde hace meses y que esa misma noche iba a llamarla. Yo no dije nada. Solo le acaricié la espalda. No era momento de palabras. Era momento de reconocer que el eco había llegado. A la salida, me ofrecieron transporte privado, un voucher para un spa de lujo y un almuerzo en un restaurante elegante. Agradecí. Rechacé todo. Caminé con Teresa por las calles del centro, nos sentamos en una banca, compartimos una torta y una botella de agua. Me sentía más cómoda ahí que en cualquier suite. No por rechazo, sino porque después de tanto encierro, lo que más valoraba era lo simple, lo compartido, lo sincero. Volvimos a casa tarde. Me quité el maquillaje con un pañuelo húmedo. Pero no se fue todo. Algo quedó en mi cara. Tal vez la fuerza. Tal vez la dignidad. Me acosté sin pijama, con la misma ropa del evento. Como si no quisiera soltar todavía esa versión de mí que por fin había hablado frente a todos. No dormí de inmediato. Pensaba en las mujeres que no llegan a contar lo suyo. Y en cómo, quizás, yo era apenas la primera grieta en una pared que lleva décadas callando. Y justo antes de cerrar los ojos, supe que algo vendría después. Algo más grande. Porque cuando una mujer como yo se levanta,
No es solo por ella. Es por todas las que aún esperan detrás de una puerta cerrada. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que tu verdad era demasiado incómoda para ser escuchada? Cuéntamelo en los comentarios. Tal vez tu historia también necesita salir a la luz. No supe cómo consiguió la dirección. Quizás alguien se lo dijo. O quizás me buscó cuando empezó a darse cuenta de que mi silencio ya no lo protegía. Esa tarde, mientras Teresa cocinaba, tocaron la puerta. Me asomé por la cortina del comedor. Era él. Julián. De pie, con una camisa desabotonada, el rostro cansado y los hombros caídos. No traía flores, ni regalos, ni excusas. Solo una expresión que no le conocía desde niño: incertidumbre. Abrí la puerta sin decir una palabra. Él tampoco habló. Nos quedamos mirándonos unos segundos, hasta que rompió el silencio con un hilo de voz. «¿Puedo pasar?» Asentí. Se sentó en la sala, en el mismo sillón donde yo dormí la primera noche que escapé. Miró el entorno como si fuera otro mundo. Fotos colgadas, bordados viejos, aroma a café recién hecho. Nada de mármol ni muebles importados. Nada de elegancia vacía. Pero todo tenía alma. Y eso, creo, lo desarmó. Intentó empezar por lo fácil. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si quería volver a casa. Me ofreció pagarme una residencia más cálida, contratar una enfermera privada, incluso transferirme dinero a mi cuenta personal. Hablaba como si pudiera arreglar las cosas con términos bancarios. Como si yo fuera un saldo pendiente. Le dije que no me hacía falta nada. Que ya tenía lo que había perdido, mi voz. Se quedó callado. Miraba sus manos, sus zapatos, el suelo. Luego me dijo algo que no esperaba. Perdí contratos. Se fue mi esposa. En la empresa no saben cómo manejar esto. Lo miré. No con crueldad. Con compasión. Porque por fin hablaba desde un lugar real. Humano. Sin defensa. Y ahí entendí que el escándalo no lo destruyó. Lo que lo destruyó fue verse en el espejo por primera vez sin sus títulos, sin sus trajes, sin su poder. ¿Por qué hiciste esto, mamá? Porque tú lo hiciste primero, y no lloraste. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Le respondí que yo tampoco. Que no nací para pelear con mi hijo. Pero que tampoco nací para ser silenciada. Le conté cómo me sentí aquel día, con mi bolso arrancado, con mi nombre reducido a un papel. Le dije que el dolor más grande no fue el encierro. Fue darme cuenta de que él ya no me miraba como su madre, sino como una molestia. Y que eso había dejado una grieta que no se cerraba con disculpas vacías. No lloró. Pero sus ojos estaban rojos. Me pidió perdón. 3 veces. Con la voz quebrada. Me dijo que no sabía cómo remediarlo, que no sabía por dónde empezar. Yo no supe qué decir. Porque el perdón no es una puerta que se abre o se cierra. Es un pasillo largo. Y ese día, apenas habíamos dado el primer paso. Teresa entró en ese momento con 2 tazas de café. Se sentó con nosotros. Nadie habló más. Cuando se fue, me abrazó. Fue torpe, rígido, pero real. Me pidió que lo dejara acompañarme al próximo evento. Le dije que lo pensaría, que necesitaba tiempo. Y no era una amenaza. Era verdad. Porque ya no se trataba de lo que él quería. Se trataba de lo que yo sentía. Y por primera vez, me estaba permitiendo decidir desde ahí. Desde mí. Esa noche, me acosté con un peso menos. No porque todo estuviera arreglado, sino porque ya no me sentía invisible para él. Me vio. Con dolor, con vergüenza, con culpa, pero me vio. Y a veces, cuando una madre ha sido ignorada por tanto tiempo, ser vista es más poderoso que cualquier perdón. Nunca pensé que alguien querría escucharme más de una vez. Pero la historia se corrió. Y donde antes había silencio, ahora había solicitudes. Me invitaron a un centro comunitario, luego a una universidad, después a una casa de cultura. Me daban un micrófono, una silla sencilla y un vaso con agua. Y ahí estaba yo,
con mi bolso colgado, mi vestido floral, y ese temblor que no es miedo, es respeto por lo que una va a decir. Porque contar lo vivido, cuando nadie lo preguntó antes, es un acto de resistencia. A veces venían pocas personas. A veces llenaban la sala. Mujeres de todas las edades. Algunas con canas, otras con bebés en brazos. Una vez vino una señora en silla de ruedas que me tomó la mano y me dijo: «Usted habló por mí». Yo asentí, sin poder responder. Porque no se trataba de dar discursos. Era simplemente nombrar lo que tantas habían escondido por vergüenza, por costumbre, por cansancio. Yo no era una experta. Era una testigo. Teresa me acompañaba siempre. Se sentaba en primera fila, cruzaba los brazos y me sonreía como diciendo: «Dale, Carmen, no pares». Empecé a escribir mis relatos en hojas sueltas. Las firmaba con mi nombre completo. Carmen Santillán. Lo hacía para recordarme que existo, que tengo historia, que ya no me defino por ser madre de nadie, sino por ser mujer con voz propia. Un día, una chica joven se me acercó y me preguntó si podía grabarme. Dijo que su mamá necesitaba escucharme. Le dije que sí. Me ofrecieron un pequeño espacio en la programación de una radio cultural. 10 minutos semanales, señora Carmen, para que diga lo que quiera. Acepté. Y lo primero que dije al aire fue: «Esto no es una queja. Es memoria». En ese segmento hablé de dignidad, de envejecimiento, de respeto. No con grandes teorías. Con ejemplos reales. Con escenas vividas. Con la misma voz que tantas veces había usado solo para consolar a otros, y que ahora empezaba a consolarme a mí. Me invitaron a un evento en un club privado. Uno de esos donde el café cuesta lo que antes era mi gasto semanal. Dudé. Pero fui. Llevaba un vestido sobrio, los zapatos que me prestó Teresa y una blusa que planché 3 veces. Caminé entre esas mujeres maquilladas, perfumadas, llenas de perlas, y me sentí extranjera. Hasta que hablé. Y cuando hablé, me miraron como se mira a una verdad incómoda. Algunas desviaron la mirada. Otras lloraron. Nos llamaron locas, dije en esa charla. Hoy nos llaman valientes. No sé si lo creyeron, pero lo escucharon. Y eso ya era más de lo que muchas habían tenido. Después de cada charla, me quedaba un rato en silencio. Regresaba a casa con la sensación de haber tocado algo invisible. Como si cada palabra dicha rompiera un poco la costra del olvido que tantas llevamos encima. No hablaba de Julián. No lo nombraba. Porque no era una historia de venganza. Era una historia de memoria. Y las memorias no siempre necesitan nombres. A veces, solo necesitan aire. Un día, me llamaron de una fundación para decirme que había sido nominada a un reconocimiento nacional por mi labor en defensa de los derechos de las personas mayores. Me reí. Pensé que era una broma. Luego lloré. Porque no era por el premio. Era por todo lo que había callado antes. Por cada noche en silencio. Por cada lágrima sin testigo. Por cada vez que me sentí menos que nada, y aún así seguí de pie. Esa noche, Teresa me preparó arroz con leche. Brindamos con agua y nos abrazamos como si fuéramos niñas. Le dije que no sabía qué estaba haciendo con todo esto. Me respondió: «Estás recuperando lo que te negaron durante años, tu lugar». Y por primera vez, creí que era cierto. Que quizá, después de tanto ser usada, callada, movida de un lado a otro, ahora sí estaba donde tenía que estar. Cuando recibí la invitación, creí que era un error. Cena de reconocimiento a mujeres inspiradoras, decía el sobre, con letras doradas sobre papel grueso. Lo firmaba una asociación privada que jamás había escuchado. Me daban una mesa propia, me ponían en el programa de oradores y me ofrecían transporte ida y vuelta. Teresa me animó a ir. «Te lo ganaste, Carmen. Es tu lugar». Acepté, aunque no entendía del todo porque me sentía más nerviosa que feliz. Tal vez porque nunca esperé ser reconocida por sobrevivir. Llegamos en un auto negro, de esos que huelen a perfume de hombre rico. El salón estaba lleno de luz, con cortinas beige, mesas redondas cubiertas de manteles blancos y centros de mesa con orquídeas. Me acomodaron cerca del escenario,
frente a un piano de cola donde una mujer tocaba en vivo. A los costados. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Mujeres con trajes de diseñador, hombres con trajes hechos a medida, copas de vino que se llenaban sin pedirlas. Todo brillaba. Pero algo en el ambiente se sentía vacío, como si detrás de cada sonrisa hubiera una coreografía. Me trajeron el menú. Era de 5 tiempos. Cada plato más complejo que el anterior. Yo apenas probé el primero. No tenía hambre. Me pesaba el estómago, no por comida, sino por algo más hondo. Miré alrededor buscando algo conocido. Y fue entonces cuando lo vi. Julián. Sentado al fondo. Solo. Sin su esposa. Vestía bien, como siempre. Pero su cara era otra. Ojeras marcadas, expresión contenida, mirada que no buscaba aplausos. No supe si él sabía que yo estaría. Pero ahí estaba. No se acercó. Y yo tampoco. Nos miramos brevemente. Fue suficiente. Esa mirada me dijo más que 1000 palabras. No era una mirada de orgullo. Era de vergüenza. De esas que llegan cuando uno se da cuenta tarde. Cuando el reconocimiento ya no alcanza para tapar lo que se rompió en lo íntimo. Quise levantarme. Quise abrazarlo. Pero no lo hice. Porque en ese momento entendí que este no era nuestro momento. Era mío. Cuando anunciaron mi nombre, subí al escenario con paso firme. La sala se quedó en silencio. Algunos me aplaudieron. Otros me miraron sin saber quién era. Tomé el micrófono. No leí nada. Hablé con el corazón. Conté mi historia en menos de 5 minutos. Sin adornos. Sin dramatismos. Solo la verdad. Al final dije, no pedimos aplausos. Pedimos respeto. Porque la dignidad no tiene edad. Y tampoco se encierra. La ovación fue suave, medida. Me bajé del escenario sin esperar nada más. Cuando volví a mi lugar, Julián ya no estaba. Había dejado su copa llena. Su silla vacía. Sentí una punzada en el pecho. No de rencor. De tristeza. Porque a veces, lo más duro no es que te hagan daño. Es que no sepan cómo repararlo. Y él, claramente no sabía. Tal vez nunca supo. Tal vez ya era tarde para que lo aprendiera. Teresa me abrazó al salir. Me dijo que había estado perfecta. Que había dicho lo que muchas sentían y no sabían cómo poner en palabras. Asentí. Pero dentro de mí, algo seguía moviéndose. Una mezcla de orgullo y soledad. De triunfo y pérdida. Porque sí, estaba ganando espacios, voz, respeto. Pero también entendía que ciertos vínculos, una vez rotos, no se cosen igual. Regresamos a casa en silencio. Me quité los zapatos apenas entré. Dejé el reconocimiento sobre la mesa. Teresa me sirvió una taza de leche caliente. Nos sentamos en la cocina. Las dos en bata. Como tantas noches. Le pregunté si hice bien. Me miró con esos ojos de madre sin hijos y me dijo, hiciste lo único posible, ser tú. No necesitaba más. Esa noche dormí con la sensación rara de haber sido escuchada, pero no acompañada. Y entendí que hay cenas llenas de luces, cámaras y aplausos, pero que siguen siendo profundamente vacías. Una semana después de la cena, recibí una carta. No por correo electrónico, ni por mensajería elegante. Era un sobre blanco, arrugado, con tinta corrida. Alguien la había dejado en la puerta de casa de Teresa. No traía remitente. Adentro, una hoja doblada en 4. Mi hija quiere internarme también. Me lo dijo ayer. ¿Dónde encuentro fuerzas como tú? No había firma. No había detalles. Solo esa confesión escrita con dolor. La leí 3 veces.
Me temblaban las manos. No sabía si llorar o responderle al aire. Guardé la carta en mi bolso, junto con las otras que había recibido últimamente. Empezaban a llegar de distintas partes del país. No todas pedían ayuda. Algunas solo agradecían. Otras simplemente compartían una historia parecida. Mujeres que fueron apagadas. Señoras que trabajaron toda su vida y hoy no tienen ni voz en su propia casa. Muchas no querían fama, ni justicia. Solo querían que alguien dijera en voz alta lo que ellas nunca pudieron. Esa noche, me encerré en el baño. No lloraba desde hacía semanas. Pero esa carta me rompió algo por dentro. Me vi en ella. Me sentí en su lugar. Y por un instante, me volvió el miedo. El miedo de que todo esto, las entrevistas, los aplausos, los eventos, no cambiara nada. Que solo fuera ruido. Y que las de siempre siguieran ahí, solas, silenciadas, reducidas a una cama con televisor. El silencio, cuando se alarga, ya no es descanso. Es castigo. Teresa tocó la puerta. Me preguntó si necesitaba algo. Dije que no. Pero sí necesitaba. Necesitaba que alguien me dijera que valía la pena seguir hablando. Que esto no era solo una historia para entretener. Que cada palabra dicha podía ser un hilo que tejiera otra realidad. Porque cuando una se atreve a hablar, descubre que hay muchas que aún no pueden. Y eso duele más que cualquier desprecio. Al día siguiente, escribí en una libreta: no quiero ser un ejemplo. Quiero ser una grieta. Una que abra paso para que las demás salgan. Y esa frase me acompañó todo el día. En la caminata al mercado. En el café con Teresa. En el trayecto a la estación de radio. Me retumbaba en el pecho. Porque ya no hablaba solo por mí. Hablaba por esa mujer sin firma. Por las que no dejan cartas. Por las que ya no tienen fuerzas. Y por las que creen que no las tendrán nunca. Decidí que era hora de hacer algo más grande. No bastaba con dar charlas. Ni con aparecer en televisión. Necesitábamos un lugar físico. Un espacio donde las mujeres mayores pudieran hablar, ser escuchadas, recuperar su historia. Lo hablé con Teresa. Me miró seria, con esa mezcla de miedo y orgullo que solo tienen las amigas verdaderas. Me dijo: si tú das el primer paso, yo te sigo. Y eso bastó. Así nació la idea de crear un proyecto propio. Lo llamé Voces que aún viven. Un espacio para sanar desde la palabra. Conseguimos una sala prestada por la fundación que me había premiado. Hicimos volantes simples, con letras grandes. Pusimos avisos en mercados, consultorios, plazas. Y llegaron. En la primera reunión, éramos 8. En la segunda, 15. Para la cuarta, ya no cabíamos en la sala. No venían a pedir. Venían a soltar. Venían a recordar que todavía importaban. Y yo me sentía menos sola. Empecé a ver algo que no esperaba. Mujeres que llegaban tristes, apagadas, y que poco a poco volvían a levantarse. Algunas traían pasteles. Otras bordados. Una incluso cantó en la última reunión. No era un centro. No era terapia. Era un lugar donde nadie tenía que fingir juventud, ni pedir permiso para llorar. Era, al fin, un espacio donde el silencio ya no mandaba. Donde los gritos ya no dolían, porque venían del alma y no del castigo. Y ahí, entre esas mujeres, entendí que lo que Julián me había quitado, la vida me lo estaba devolviendo de otras formas. No idénticas. No completas. Pero verdaderas. Y a veces, lo verdadero no es perfecto, pero es suficiente. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que tu silencio se volvió tan grande que ya nadie podía escucharte? Cuéntamelo en los comentarios. Aquí sí te escuchamos. Aquí sí importas. El documental fue idea de una periodista que escuchó mi historia en la radio. Me llamó una tarde, me dijo que no quería hacer otra nota de lástima, sino algo que mostrara la fuerza detrás de las cicatrices. Dudé. No por miedo, sino por respeto. Mi historia ya no era solo mía. Era de muchas. Pero acepté. Porque si algo aprendí en estos meses,
es que cuando una mujer se levanta con dignidad, su voz puede ser la puerta de salida para otras. Vinieron con cámaras pequeñas, discretas. Me entrevistaron en la cocina de Teresa, junto a la ventana donde el sol entra todas las mañanas. No hubo maquillaje. No hubo guión. Solo mi voz y mis recuerdos. Les mostré mi costurero viejo, el que usaba cuando Julián era niño y no teníamos para comprarle uniformes. Les enseñé la máquina con la que remendaba ajeno para juntar dinero y comprar frijol. Me filmaron doblando el vestido floral, ese que ya no me quito del todo. Después fuimos al centro Voces que aún viven. Grabaron a Rosario contando su primer beso. A Gloria cantando una ranchera. A Leti leyendo una carta que escribió pero nunca envió. Cada toma era una prueba de que seguimos aquí. Que la vida no se apaga cuando los otros dejan de vernos. Que hay una llama que, aunque débil, aún arde. Y esa llama no busca ser admirada. Busca ser compartida. Una semana después, se transmitió por Televisión Nacional. Lo vi en casa de Teresa. No hablamos durante toda la emisión. Solo nos miramos de vez en cuando, con los ojos brillosos. Al final, me vi a mí misma mirando a cámara y diciendo, no me internaron por estar enferma. Me intentaron encerrar por estar viva. Y en ese momento, supe que ya no había marcha atrás. Ya no podía volver a ser la mujer que pedía permiso para existir. Esa misma noche, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Respondí. Una voz ronca, temblorosa, dijo, Carmen, soy yo. Me quedé en silencio. Era él. El padre de Julián. El hombre que nos dejó cuando Julián tenía 8 años. No lo veía desde entonces. Dijo que había visto el documental. Que no sabía cómo encontrarme hasta que alguien le envió el enlace. Me dijo que lloró. Que se sintió culpable. Que por primera vez entendía cómo el abandono se hereda. No supe qué decir. Me preguntó si podíamos vernos. Dijo que no quería justificar nada. Solo mirarme. Darme la cara. Le respondí que necesitaba pensarlo. Colgué. Teresa me preguntó si estaba bien. Le dije que no sabía. Porque hay dolores que uno guarda tan profundo, que cuando alguien los nombra, no sabe si agradecer o cerrar la puerta de golpe. Pero algo en mí sabía que ese reencuentro, si sucedía, sería clave para entender lo que vino después. Salí al jardín. Caminé descalza entre la tierra mojada. Respiré hondo. Miré el cielo. Pensé en lo que se hereda sin darse cuenta. En las palabras no dichas. En los abrazos que no dimos. Y ahí, parada bajo la noche tibia, me prometí algo. Si volvía a ver al hombre que nos dejó, no sería para reclamar. Sería para entender. Porque yo ya no era la mujer que él dejó atrás. Yo era otra. Fuerte, herida, pero despierta. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana con una libreta nueva. Empecé a escribir. No mi historia. La suya. O al menos lo que recordaba de ella. Porque a veces, para cerrar un ciclo, no basta con sanar tu parte. Hay que mirar también la del otro. No para perdonarlo, sino para soltarlo. Y supe que estaba lista para ese encuentro. No porque quisiera revivir el pasado, sino porque por fin no tenía miedo de mirarlo de frente. Llegó por mensajería normal. Un sobre amarillo, sin logotipos, sin remitente. El nombre estaba escrito a mano, Carmen Santillán. La caligrafía era torpe, como si la mano que la escribió no estuviera acostumbrada a hablar así. La abrí sin apuro. Teresa me observaba desde el otro lado de la cocina, fingiendo que no, pero pendiente. Dentro había una carta escrita en pluma azul. 3 páginas. Ni una palabra de sobra. Era de él. El padre de Julián. El hombre que no volvió desde que cruzó la puerta una mañana y nunca miró atrás. La leí entera, sin levantar la vista. Decía que vio el documental. Que escuchó cosas que no sabía. Que su hijo no hablaba de mí. Que se enteró por otros. Contó que vive solo. Que nunca volvió a formar una familia. Que trabajó hasta hace poco en una bodega y que su cuerpo ya no da para mucho.
Dijo que no escribía para justificarse, sino para nombrar lo que nunca se atrevió a decir. Te fallé. Te fallé a ti, y le fallé a él. Me temblaron los dedos al pasar de página. Dijo que ver a Julián repitiendo su abandono lo sacudió por dentro. Que en sus silencios vio los propios. Que no supo criarlo mejor porque nunca aprendió a cuidar a nadie. Te dejé sola porque pensé que era lo mejor. Pensé que sin mí estarías mejor. Y tal vez sí lo estuviste. Pero ahora me doy cuenta de que fui cobarde. No pedía perdón. Nombraba su huida como quien escribe su sentencia. Me detuve al final. La última línea decía: si un día quieres mirarme, aunque sea por última vez, aquí estaré. No te pido nada. Solo tu mirada. Me quedé quieta. La carta en las piernas. El corazón en la garganta. Teresa se acercó y me tocó el hombro. No preguntó nada. Solo me abrazó. Y en ese abrazo entendí que no era rabia lo que sentía. Era tristeza. Porque cuando alguien te debe tanto, ni el reconocimiento repara del todo. Esa noche no respondí. Caminé por la casa. Toqué las paredes. Miré fotos. Pensé en Julián. En los vacíos que heredó. En las palabras que nunca le dije para protegerlo de una verdad que igual le alcanzó. Cuántas decisiones tomamos desde el miedo y no desde el amor. Y cuánto cuesta reconocerlo después. Yo también tuve silencios. Yo también cargué culpas. La diferencia es que ahora podía nombrarlas. Decidí escribirle de vuelta. No una carta larga. Solo una página. Le agradecí por nombrar lo que había callado. Le dije que no sabía si estaba lista para verlo, pero que valoraba su gesto. Le hablé de Julián. Le conté que estaba empezando a despertar. Le dije que las heridas entre padres e hijos no desaparecen, se transforman. Y que aunque no podamos volver a empezar, tal vez aún podamos terminar con un poco de verdad. Fui al correo y la envié yo misma. Caminar hasta ahí fue simbólico. Me sentí joven, como cuando mandaba cartas a mis primas en provincia. Esa sensación de estar lanzando algo al mundo sin saber si volverá. Regresé a casa ligera. No por lo que esperaba, sino por lo que solté. Porque escribir esa carta no era un favor para él. Era un acto de respeto hacia la mujer que soy hoy. La que ya no se guarda nada por miedo. Teresa me preparó té de canela. Nos sentamos a ver una película vieja en la televisión. Pero mi cabeza estaba en otro lado. En esa carta. En lo que significaba. En lo que se había roto y, de alguna forma, también se había unido. A veces no se trata de cerrar ciclos. Se trata de dejarlos abiertos, pero en paz. Porque la vida no siempre necesita finales. A veces basta con un punto y seguido. Y yo estaba lista para lo que viniera. Sin exigencias. Sin cargas. Sin silencios. Lo vi esperándome en el parque, justo frente a la fuente. Llevaba una camisa clara, el saco doblado sobre el brazo y una bolsa de papel con algo que no alcanzaba a ver. Me acerqué despacio, con paso firme, con el corazón controlado. Julián se levantó en cuanto me vio. No sonrió. No hizo ningún gesto teatral. Solo se puso de pie como un niño al que le acaban de llamar por su nombre completo. Yo no buscaba una escena emocional. Quería una conversación entre adultos. Entre personas heridas. Nos sentamos bajo un árbol, en una banca limpia, de madera barnizada. El parque era de esos que parecen diseñados para familias perfectas. Madres jóvenes empujando carriolas, ancianos leyendo el periódico, niños corriendo con globos. Nadie nos miraba. Y al mismo tiempo, todo parecía observarnos. Julián respiró hondo antes de hablar. Me dijo que había empezado terapia. Que al principio fue porque su empresa se lo sugirió, pero que después sintió que lo necesitaba. No me sorprendió, pero sí me conmovió. Me confesó que había leído mi carta para su padre. Que él mismo la encontró en la casa cuando lo fue a visitar por primera vez en más de 20 años. Dijo que lloraron. Que no se dijeron mucho, pero que fue la conversación más honesta que habían tenido en sus vidas. Me preguntó si yo lo había odiado. Le respondí que no, que nunca lo odié.
pero que por un tiempo me cansé de amar sola, y que eso era más doloroso que cualquier enojo, porque el amor sin eco se vuelve sombra. Sacó del sobre una hoja doblada. Era una carta, escrita por él. Me pidió que la leyera en voz alta. Era torpe, temblorosa, sin adornos. Decía que extrañaba a la mujer que le contaba cuentos inventados, que no sabía cómo reparar los años que me robó con su indiferencia, que a veces soñaba que yo le decía mi rey como antes, pero que ahora sabía que ya no era un niño, que ahora entendía que una madre no es un mueble que se mueve de lugar, ni una sombra que solo aparece cuando hay luz. Me pidió que lo acompañara a una actividad del centro comunitario donde estaba colaborando. Una charla sobre vínculos rotos. No me lo dijo con culpa. Me lo dijo con humildad. Le dije que lo pensaría. Que no era un no, pero tampoco era un sí inmediato. Porque yo ya no actuaba por reflejo. Actuaba desde la calma. Desde la dignidad. Y él, por primera vez, no insistió. Solo asintió y guardó silencio. A veces, el respeto empieza cuando alguien acepta tu tal vez. Compartimos un agua de limón con chía que él compró en un carrito cercano. Hablamos del clima. De su hija. Me mostró fotos. Estaba grande, parecida a él, pero con una luz propia que me recordó a mí misma de joven. Me preguntó si me gustaría verla. Le dije que sí, pero más adelante. Que prefería que ella me conociera por lo que soy, no por lo que le contaran. Quiero que sepa que su abuela no fue una historia triste. Fue una historia que se reconstruyó a tiempo. Cuando se fue, me abrazó. No fue un abrazo rápido, ni torpe. Fue un abrazo de cuerpo entero, con los 2 pies firmes en el suelo. Un abrazo de alguien que, por fin, entendía dónde estaba parado. Caminé por el parque sola después de eso. Vi a una mujer mayor sentada sola. Nos miramos. Nos sonreímos. Y en ese gesto, sentí algo parecido a paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no dolía tanto cargar lo que aún falta. Esa noche, le conté todo a Teresa. Me escuchó mientras bordaba un mantel. No dijo nada por varios minutos. Luego levantó la vista y me soltó una frase que me dejó quieta. Te estás dando el lugar que siempre tuviste, pero que nunca te permitieron ocupar. No supe qué decir. Me limité a sostenerle la mirada. Porque hay verdades que no necesitan respuesta. Solo espacio para respirar dentro del pecho. Antes de dormir, revisé las cartas que había recibido en los últimos meses. Las puse una sobre otra. Les pasé la mano encima. Sentí cada papel como una piel viva. Cada línea escrita era una mujer levantándose desde el fondo. Me pregunté cuántas de ellas también estarían listas para mirar a los ojos a quien las hizo sentir pequeñas. No para vengarse, sino para decir, aquí sigo. Y ya no me escondo. Dormí con la ventana abierta. El viento entraba suave, movía las cortinas y traía olor a tierra húmeda. Me sentí en casa. No por las paredes, sino por lo que habitaba en mí. El eco de una mujer que ya no teme verse, que ya no se siente sombra de nadie. Porque cuando una madre se vuelve a mirar al espejo y se reconoce, el mundo también empieza a verla distinto. Lo recibí en una caja de cartón reciclado, envuelta con papel de seda blanco. No traía tarjeta, ni moño, ni firma. Solo un pequeño papel escrito a mano. Gracias por recordarnos que la dignidad también se cose. Dentro estaba un vestido nuevo. Floral. Con el mismo corte del mío, pero hecho con una tela más suave, más fresca. Lo reconocí al instante. Lo habían cosido las mujeres del taller comunitario que nació gracias a voces que aún viven. Ellas mismas decidieron replicar mi vestido como símbolo. Me quedé minutos mirándolo. Pasé los dedos por la costura, por los botones de madera, por el cuello redondo. No era una imitación. Era un homenaje. Una reinterpretación desde el cariño. Lo doblé despacio y lo puse sobre la cama. Me senté frente a él, sin tocarlo, como quien se enfrenta a una versión de sí misma que aún no se atreve a usar. Teresa me vio desde la puerta. Sonrió. Me dijo,
Te lo mandaron porque saben que el primer vestido lo hiciste para sobrevivir, y para vivir. La invitación llegó esa misma semana, una ceremonia organizada por la misma ONG que me había escuchado por primera vez. Esta vez no era solo una charla. Era una celebración. Un encuentro de mujeres mayores que habían transformado su historia en algo útil para otras. Me ofrecieron transporte, maquillaje, fotografía profesional. Lo acepté todo. Pero pedí una sola condición, que no usaran palabras como víctima ni superación milagrosa. Porque no éramos milagro. Éramos decisión. El día del evento, me puse el vestido nuevo. Me peiné con calma. Me puse un labial coral que Teresa me regaló para mi cumpleaños. Guardé en mi bolso la primera carta que recibí, la de la mujer que decía que su hija quería internarla. Me miré al espejo, no para ver si estaba bonita, sino para confirmar que estaba entera. No perfecta, no joven, no invencible, pero entera, con mis arrugas, con mis años, con mi historia completa a cuestas. Al llegar al lugar, supe que era más grande de lo que imaginé. Un teatro pequeño, con luz cálida, paredes de madera, olor a flores frescas. Había mujeres de todas las edades, algunas en silla de ruedas, otras tomadas de la mano con sus hijas, otras solas, pero firmes. Subí al escenario sin miedo. Sin guión. Solo con la certeza de que algo importante estaba pasando. No solo en mí. En muchas. En todas. Tomé el micrófono. Conté brevemente quién era. Carmen Santillán, costurera, madre, mujer que un día escapó no de un lugar, sino de un olvido. Dije que este vestido lo había hecho alguien que me escuchó sin conocerme. Y que cada puntada era una muestra de lo que puede hacerse cuando una mujer ya no se resigna a callar. No pedí aplausos. Pero llegaron. Con fuerza. Con lágrimas. Con un respeto que se siente más que se oye. Después del evento, muchas se acercaron. Una me dijo que llevaba años sin usar vestidos porque su esposo decía que ya no le quedaban. Otra me abrazó y me dijo que, por primera vez, sentía ganas de hacerse visible. Una nieta me pidió una foto para mostrársela a su abuela, que ya no salía de casa. Yo no daba consejos. Solo contaba. Y eso, descubrí, es más que suficiente cuando se hace desde el corazón. Regresamos en silencio. En el auto, Teresa me apretó la mano. No dijo nada. Yo tampoco. El aire nocturno entraba por la ventana. Y yo sentía que ya no estaba corriendo, ni escapando, ni escondiéndome. Estaba yendo. Caminando hacia algo. Quizá hacia mí misma. No como antes. Como ahora. Con otra conciencia. Con otra voz. Con otra calma. Esa noche colgué el vestido nuevo en el mismo closet donde guardo el viejo. No para reemplazarlo, sino para que convivan. Porque ambos me representan. Uno fue costura de urgencia. El otro, costura de futuro. Y ambos llevan mis manos encima. Porque no importa cuántas veces me hayan querido reducir a silencio, siempre supe coser mi propio abrigo. Me acosté con la ventana abierta. El viento entraba lento, como una canción que apenas se escucha. Pensé en Julián, en su padre, en Rosario, en Alma, en cada mujer que alguna vez dudó si era suficiente. Y quise decirles, aunque no me oyeran, aquí estoy. No perfecta, pero viva. Y con esa frase flotando en el pecho, cerré los ojos. No soñé nada esa noche, pero amanecí con la certeza de haber cerrado algo, o de haber abierto algo distinto. Porque no todos los finales son puertas que se cierran. Algunos son ventanas que se abren hacia adentro. Volví a esa casa un año después. La misma mansión de columnas altas, pisos de mármol blanco y jardín simétrico que un día me recibió con una enfermera en lugar de flores. Pero esta vez no venía como madre invitada a un almuerzo. Venía como conferencista principal de una fundación. Una que, paradójicamente, Julián ahora patrocinaba. Llegué con Teresa, ambas vestidas con ropa sencilla pero elegante. Mi vestido floral seguía intacto. Lo elegí porque no era solo ropa, era historia viva.
Los empleados me abrieron la puerta con respeto. Nadie me pidió identificación. Nadie intentó llevarme a otro lugar. Caminé por el pasillo central, donde antes sentí que el mundo se me cerraba encima. Ahora, cada paso era mío. El aire olía a lavanda real. Las ventanas estaban abiertas. Y en el centro del salón, Julián me esperaba de pie, con la mirada baja. No con culpa, con humildad. Se acercó con las manos vacías. No traía regalos, ni disculpas escritas. Solo su presencia. Gracias por venir, mamá, dijo sin levantar la voz. Gracias por invitarme, respondí con firmeza, pero sin dureza. Y ahí entendí algo que nunca había dicho en voz alta. A veces, la paz no se hace con abrazos. Se hace con límites. Con presencia sin exigencia. Caminamos juntos hasta el jardín. Había sillas dispuestas, cámaras, prensa, mujeres mayores sentadas en semicírculo. Me ofrecieron agua. La tomé. Me senté en el centro. Era mi lugar. No porque me lo dieron, sino porque me lo gané. La charla no fue perfecta. Me temblaba un poco la voz, pero hablé con el alma. Les conté cómo un día me vi a punto de desaparecer en una institución que tenía flores pero no cariño. Cómo escapé no solo del encierro, sino de la idea de que una madre solo sirve cuando obedece. Les dije que ninguna edad justifica el olvido. Y que mientras una mujer tenga memoria, tiene poder. Aunque no la escuchen. Aunque la ignoren. Aunque la etiqueten como problema. Hubo aplausos. Abrazos. Llantos discretos. Mujeres que se acercaban a decirme que ellas también escaparon, pero de casas, de esposos, de hijos, de culpas. Julián se mantuvo al margen. Me dio mi espacio. No me interrumpió. No habló por mí. Al terminar, me ofreció un abrazo. Lo acepté. Fue breve, honesto, sin promesas. Porque ahora entendíamos algo. No volveríamos a ser como antes. Pero tal vez, podríamos empezar a ser otra cosa. Nos sentamos en una banca del jardín. Le hablé de su padre. Le conté que respondí su carta. Que no lo volví a ver, pero que me quedé en paz. Julián bajó la cabeza. Dijo que le hubiera gustado tener otra infancia. Le respondí que a veces no se puede cambiar el pasado, pero sí evitar repetirlo. Me miró con ojos llenos de algo nuevo. No sé si era perdón. Tal vez respeto. Tal vez amor en proceso. Me alcanzaba. Antes de irnos, caminé por el jardín sola. Toqué una de las plantas que yo había sembrado hace años, cuando aún me dejaban hacerlo. Estaba florecida. Fuerte. Viva. Me detuve frente a ella. Cerré los ojos. Y recordé a Carmen Santillán, costurera, madre, mujer silenciada, mujer que escapó, mujer que habló, mujer que eligió. Y esa mujer era yo, con todo lo que eso implica. En el coche, Teresa me preguntó cómo me sentía. Le dije que rara, como si el alma hubiera dado un paso que el cuerpo todavía no alcanza. Pero en paz. Una paz sin aplausos, sin flashes, sin trofeos. Una paz que se siente en los pies cuando sabes que ya no caminas por inercia, sino por decisión. Y esa sensación no me la quitaba nadie. Esa noche, abrí las ventanas de par en par. Me serví una copa de vino. No para brindar, para acompañarme. Me puse una canción de esas que suenan como si alguien más estuviera en casa. Me vi en el espejo. Y por primera vez en años, no busqué defectos. Solo me miré. Entera. Verdadera. Completa. No perfecta. Pero completamente mía. No supe en qué momento me fui a la cama. Dormí profundo. Sin sobresaltos. Al despertar, el sol entraba sin pedir permiso. El vestido floral colgaba del perchero. El viento lo movía suave. Y por primera vez, entendí el verdadero peso de ese momento. No escapé para huir. Escapé para volver a mí. Porque ese día, por fin, elegí vivir. Hasta dónde puede llegar una madre por recuperar su dignidad.
Y si tú que estás viendo esto también fuiste apartada, silenciada o tratada como un estorbo por alguien que debería haberte cuidado, por favor, escucha estas palabras con el corazón abierto. Tú no estás sola. Tú no estás olvidada. Tú no eres un mueble viejo que se guarda en un rincón. Tú eres raíz, eres voz, eres memoria viva de todo lo que tu familia alguna vez fue. Quizás hoy te miras al espejo y ves arrugas donde antes había juventud. Pero cada línea en tu rostro es una historia de amor, una noche sin dormir, una batalla que tú ganaste sin pedir nada a cambio. Y aunque hoy duela, aunque la casa esté vacía y el teléfono no suene, tú aún tienes un mundo dentro. Aquí, te honramos. Aquí, escuchamos tu historia. Y queremos que sepas, todavía hay caminos hermosos esperándote. Aún hay puertas que se abren. Aún hay gente que vería un hogar entero solo en tu abrazo. Tu dignidad no tiene precio. Tu voz merece ser escuchada. Y cuando te sientas a tu propia mesa con la cabeza en alto, hasta aquellos que te rechazaron volverán. Y ahí, como hizo Carmen, te tocará decidir si dar lugar o seguir adelante en paz. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal y comparte con alguien que necesite sentirse vista, respetada y amada. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera a escuchar lo que vivió una madre que huyó del cumpleaños de su hija, después de oír lo que ninguna madre merece escuchar de su propia sangre. No gritó. No hizo escándalo. Pero lo que decidió hacer después cambió el rumbo de su familia para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic ahora y descubre la historia completa de Huí del cumpleaños de mi hija, porque hay palabras que no se olvidan jamás. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.